Bienvenidos a nuestra inversión profunda. ¡Wow! Parece que has reunido una colección increíble de información sobre Halloween. Sí, definitivamente hay mucho que explorar aquí. Un montón, sí. Y nuestro objetivo hoy es, bueno, pues, ayudarte a desenterrar los detalles más fascinantes sobre esa festividad y cómo se conectan entre sí. Exacto. A veces, cuando tienes tanta información, es difícil ver el panorama general. Así que hoy vamos a ayudarte a conectar los puntos y a comprender Halloween en toda su complejidad. Me encanta eso. Prepárense para un viaje que nos llevará desde las raíces cristianas de Halloween hasta la influencia del antiguo festival celta de Samhain. Desmintiendo mitos en el camino. Por supuesto, desmintiendo mitos y descubriendo curiosidades. Por ejemplo, ¿sabías que las jack-o'-lanterns originalmente no se hacían con calabazas? Es cierto, en ¿Qué? serio, sí. En Irlanda y Escocia se tallaban en nabos. La transición a las calabazas ocurrió más tarde, en Norteamérica. Tiene sentido. Los nabos son mucho más pequeños, ¿no? Mucho más pequeños. Imagina la paciencia que se necesitaba para tallar una cara en un pequeño nabo. Uf. Sí, mejor me quedo con las calabazas. Pero antes de adentrarnos en la evolución de las calabazas, empecemos por el principio. Hablemos de las raíces cristianas de Halloween. ¿Qué me puedes contar sobre eso? Bueno, Halloween, o como se le conoce en inglés, All Hallows Eve, es la víspera del Día de Todos los Santos, una festividad cristiana que se celebra el 1 de noviembre. Espera, entonces Halloween es la antesala de una fiesta religiosa. Así es. El Día de Todos los Santos marca el inicio de Al Halloween, un periodo de 3 días dedicado a recordar a los difuntos, incluyendo a los santos, mártires y todos los fieles que han partido. Tiene sentido, considerando esa temática de recordar a los muertos tan presente en Halloween. Pero ¿cómo una celebración religiosa solemne se transformó en una noche de disfraces y dulces? Esa es una pregunta interesante y la respuesta se encuentra en la compleja interacción entre las tradiciones cristianas y las creencias paganas. El Día de Todos los Santos se ha celebrado desde los primeros tiempos de la Iglesia, pero su fecha se fijó el 1 de noviembre en el año 835 Tuyelosem. Y algunos creen que esta fecha se eligió estratégicamente para coincidir e incluso suplantar festividades paganas que ya se celebraban en esa época. Es como una superposición cultural. Exactamente. Fascinante. ¿Y la práctica moderna de pedir dulces tiene raíces cristianas también? Bueno, hay una antigua tradición llamada souling, donde grupos de personas iban de puerta en puerta durante el Halloween recolectando soul cakes a cambio de oraciones por los muertos. Los soul cakes, ¿qué son? Eran unas tortas especiales se ofrecían a cambio de rezos por las almas de los difuntos. Interesante. Y algunos creen que esa tradición, con su intercambio de comida por oraciones, podría haber influido en la costumbre moderna de pedir dulces. O sea, nuestro truco o trato. Exactamente. Increíble. Cómo una tradición religiosa medieval pudo dar origen a una de las actividades más populares de Halloween. Así es. Es solo un ejemplo de cómo las prácticas cristianas se entrelazaron con las creencias y rituales paganos para dar forma a la celebración que conocemos hoy en día. Hablando de creencias paganas, hablemos de la influencia celta. Mencionaste el Festival de Samhain. ¿Qué papel juega en la historia de Halloween? Samhain, que se celebraba el 31 de octubre en Irlanda, Escocia y la isla de Man, era una festividad crucial para los celtas. Marcaba el final de la temporada de cosechas y el comienzo del invierno, un momento de transición ¿La veo? que se consideraba especialmente mágico y misterioso. ¿Y con qué sentido? ¿Qué creían los celtas que sucedía durante Samhain? Para los celtas, Samhain era un momento en el que la línea que separa este mundo del otro mundo se volvía muy delgada. ¿Y qué habitaba en ese otro mundo? Los celtas creían en una amplia gama de seres sobrenaturales. Entre ellos estaban los avos, sí, que eran espíritus o hadas con un gran poder e influencia. Se les dejaban ofrendas de comida y bebida para apaciguarlos y asegurar su favor durante el largo invierno. Es decir, era una forma de mantener a raya a los espíritus durante el invierno. Exactamente. Y se encendían hogueras para purificar y proteger a la comunidad de las fuerzas del mal. Se creía que el fuego tenía un poder especial para ahuyentar a los espíritus malignos. Veo que algunas de estas costumbres de Samhain, como las hogueras y la creencia en espíritus, se reflejan en las tradiciones modernas de Halloween. Sí, la influencia de Samhain es innegable. Pero, ¿y los disfraces? Sí. Siempre me ha fascinado esa tradición. ¿De dónde viene? La tradición de disfrazarse e ir de puerta en puerta, conocida como guising, también era común en Irlanda, Escocia y Gales durante Samhain. ¿Y cuál era el propósito? Hay varias teorías. Algunos creen que la gente se disfrazaba de criaturas temibles para imitar a los espíritus, mezclarse entre ellos y así evitar ser dañados. O sea, se disfrazaban de espíritus para camuflarse entre ellos. Exactamente. Ingenioso. Otros sugieren que los disfraces se usaban para representar a los dioses y diosas celtas, honrándolos y pidiendo su protección. Interesante como una simple práctica como disfrazarse puede tener varias capas de significado.
Y esa figura del caballo blanco que mencionaste antes, el Lairban, también está relacionado con Samhain. Sí, el Lairban, que significa yegua blanca, era una figura importante en las festividades de Samhain en algunas partes de Irlanda. Era una especie de hobby horse, un hombre disfrazado con una estructura que representaba un caballo que guiaba a los jóvenes de casa en casa recitando versos a cambio de comida. Un caballo blanco fantasmal recorriendo las casas. Debe haber sido una imagen impactante. Lo era. ¿Y qué pasaba si no recibían comida? Mala suerte. Exactamente. Se creía que Mukoya, una especie de espíritu asociado con la mala suerte, traería desgracias si el hogar no ofrecía comida al Lairban. Es increíble cómo estas antiguas tradiciones irlandesas resuenan aún en nuestras prácticas modernas. Se puede trazar una línea clara desde el Gaising y el Lairban hasta nuestro truco o trato. Sin duda. Pero, ¿cómo llegaron estas tradiciones celtas a América? Halloween no era una festividad tan arraigada en el continente americano, ¿verdad? Cierto. Halloween no se convirtió en una festividad importante en Estados Unidos hasta después de la gran inmigración irlandesa y escocesa en el siglo XIX. Claro. Fueron ellos quienes trajeron consigo muchas de las costumbres que hoy asociamos con Halloween. La migración y el intercambio cultural juegan un papel tan importante en la evolución de las tradiciones. Precisamente. Al principio, Halloween se celebraba principalmente en las comunidades de inmigrantes irlandeses y escoceses, pero poco a poco fue ganando popularidad entre otros grupos. Y extendiéndose por todo el continente. Y eventualmente al mundo entero. Hemos recorrido un largo camino desde las soul cakes y las hogueras de Samhain hasta las calabazas talladas y los disfraces elaborados de hoy en día. Ciertamente. Pero la historia de Halloween no termina aquí. Aún nos queda mucho por explorar. Tienes razón. En la siguiente parte de nuestra inmersión profunda me encantaría aprender más sobre el origen de las jack-o'-lanterns, la evolución de la tradición de pedir dulces y cómo Halloween se ha convertido en la celebración global que conocemos hoy. Por supuesto. Y también hablaremos sobre las diversas perspectivas que existen hoy en día sobre esta festividad. Me muero de ganas de seguir explorando. No te pierdas la segunda parte de nuestra inmersión profunda en Halloween, donde continuaremos desvelando los misterios y la evolución de esta fascinante festividad. Bueno, continuando con nuestra inmersión profunda en Halloween, hablemos de un símbolo icónico que mencionamos antes, las jack-o'-lanterns. Esas calabazas talladas. Son la imagen misma de Halloween, pero como dijiste, originalmente no se hacían con calabazas. Exacto. ¿Cómo surgió esa transformación? Como mencionamos, en Irlanda y Escocia, las jack-o'-lanterns se tallaban en nabos. Ajá. La transición a las calabazas se dio en Norteamérica, probablemente debido a su mayor tamaño y disponibilidad. Imagina intentar tallar una cara en un pequeño nabo. Debió ser todo un desafío. Las calabazas son mucho más prácticas. Mucho más. Pero me intriga saber de dónde viene la idea de tallar caras en vegetales. ¿Es solo una cuestión estética o hay una historia detrás? Ahí entra la leyenda de Stingy Jack. Ah, sí. He oído hablar de él. Es un relato popular irlandés que se asocia con las jack-o'-lanterns. Dame más. Según la leyenda, Jack era un hombre astuto que engañó al diablo en varias ocasiones, ¿En serio? incluso logrando que prometiera no reclamar su alma. Suena como un personaje bastante pícaro. Lo era. Pero al morir, Jack fue rechazado tanto en el cielo por su vida pecaminosa como en el infierno, debido a la promesa que le había arrancado al diablo. Vaya. Condenado a vagar en la oscuridad, el diablo le dio a Jack una brasa del infierno para iluminar su camino. Jack colocó la brasa en un nabo tallado, creando así la primera jack-o'-lantern, y desde entonces vaga eternamente con su linterna. Qué historia tan fascinante. No me sorprende que haya inspirado una tradición tan arraigada, cierto. Una simple linterna de nabo convertida en un símbolo emblemático de Halloween. La leyenda de Stingy Jack nos recuerda que Halloween siempre ha estado ligado a la idea de la muerte, el más allá, y la interacción entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y hablando de la interacción entre esos dos mundos, no podemos olvidar los disfraces. Tienen también una conexión con la muerte o el mundo espiritual. Por supuesto. Los disfraces, esa parte tan divertida y creativa de Halloween, también tienen raíces profundas en las antiguas creencias sobre la muerte y el más allá. Qué interesante. Al principio, los disfraces de Halloween se inspiraban en figuras tradicionales como fantasmas, esqueletos, brujas y demonios. Ya sabes, las criaturas clásicas de la noche. Las que nos recuerdan que Halloween es una noche para celebrar lo misterioso y lo desconocido. Exactamente. Quería que al disfrazarse de estas criaturas temibles, la gente podía protegerse de los espíritus malignos. Ya sea camuflándose entre ellos o asustándolos. Así es. Es interesante cómo el uso de disfraces se puede interpretar como una forma de controlar el miedo,
de burlarse de lo que nos asusta. Sin duda. Y con el tiempo, la selección de disfraces se ha expandido para incluir personajes populares de la ficción, celebridades e incluso arquetipos genéricos como ninjas y princesas. Claro, Halloween también es una oportunidad para la diversión y el juego, para explorar diferentes identidades y expresar nuestra creatividad. Exactamente. Sin embargo, esa dimensión lúdica no está exenta de crítica. Algunos argumentan que la comercialización de Halloween ha trivializado la festividad, ¿En serio? alejándola de sus raíces espirituales y convirtiéndola en una mera excusa para el consumo. Es cierto. Hoy en día, Halloween se ha convertido en una industria multimillonaria, Sin duda. con una gran variedad de disfraces, decoraciones y dulces disponibles. Es fácil dejarse llevar por el consumismo y perder de vista el significado más profundo de la celebración. Y hablando de la evolución de las tradiciones, la costumbre de pedir dulces también ha experimentado cambios interesantes. Por ejemplo, ha surgido la práctica del trunk or treat. Ah, sí, o trunk or treat. En lugar de ir de puerta en puerta, los niños van de auto en un estacionamiento, generalmente de una iglesia o escuela. Exactamente. Esta práctica se ha popularizado en los últimos años. ¿Por qué crees que ha ganado tanta popularidad? Bueno, se considera más segura y conveniente para las familias. Especialmente en áreas rurales donde las casas están más dispersas. Precisamente, el trunk or treat refleja cómo las tradiciones se adaptan a las necesidades y preocupaciones de la sociedad moderna. Sin perder del todo su esencia original. Así es. ¿Y qué delicias se asocian tradicionalmente con Halloween? Bueno, en muchas culturas cristianas occidentales, la víspera de Todos los Santos, recordemos que es el origen de Halloween, era un día de abstinencia de carne. Ah, claro. Por lo tanto, se servían platos vegetarianos. Tiene sentido, considerando la conexión religiosa de la festividad. En Irlanda, por ejemplo, es tradicional hornear un barmbrack, un pastel de frutas que contiene amuletos ocultos, como un anillo o una moneda. Es como una versión de Halloween del Roscón de Reyes. Se podría decir que sí. Me imagino que encontrar un amuleto en tu porción de barmbrack debía ser un buen augurio. Exactamente. Se creía que el amuleto predecía el futuro de quien lo encontrara. Por ejemplo, el anillo simbolizaba un matrimonio próximo, mientras que la moneda auguraba prosperidad económica. ¡Qué tradición tan divertida! Y por supuesto, no podemos olvidar las manzanas de caramelo, un clásico de Halloween en Norteamérica. Cierto. Aunque su popularidad decayó un poco debido a aquellos rumores sobre manzanas envenenadas. Sí, lamentablemente esa histeria colectiva afectó a una tradición tan inocente. Volviendo a las tradiciones religiosas, ¿cómo se observa Halloween desde una perspectiva cristiana hoy en día? Mencionaste que algunas iglesias tienen reservas sobre la celebración. Es cierto, las actitudes cristianas hacia Halloween son diversas, mientras algunas iglesias lo ven como una oportunidad para la evangelización. Organizando eventos alternativos con un enfoque cristiano. Exactamente. Otras lo consideran incompatible con la fe cristiana. Debido a sus supuestas raíces paganas. Precisamente. Y las iglesias que sí lo aceptan como parte de su tradición, ¿cómo lo celebran? Tradicionalmente, la iglesia celebraba Halloween con una vigilia. Una vigilia. Un servicio religioso que preparaba a los fieles para el Día de Todos los Santos. Se rezaba, se ayunaba y se asistía a misa. Un enfoque mucho más solemne que las fiestas de disfraces y las calabazas talladas. Ciertamente. Y esta tradición continúa en algunas iglesias, especialmente en la iglesia anglicana, donde se busca realzar las raíces cristianas de la festividad. ¿Y qué me puedes contar sobre el famoso Noche de Luz? Es una iniciativa relativamente reciente que busca extender la vigilia de Todos los Santos por toda la cristiandad. Interesante. Se trata de un esfuerzo por recordar el verdadero significado de Halloween como víspera del Día de Todos los Santos. Enfocándose en la oración, la reflexión y la conmemoración de los santos. Exactamente. Es interesante cómo, a pesar de la fuerte influencia de las tradiciones celtas y la comercialización de la festividad, la Iglesia sigue buscando maneras de reconciliar Halloween con sus propias creencias y prácticas. Es un reflejo de la complejidad de Halloween, una festividad que ha absorbido influencias de diversas culturas y épocas, creando una rica y a veces contradictoria amalgama de creencias, rituales y significados. Y esa complejidad es precisamente lo que la hace tan fascinante. Hemos viajado desde las raíces cristianas y celtas de Halloween hasta su transformación en una celebración global con una mezcla de tradiciones religiosas, folclóricas y comerciales. Así es, un verdadero crisol cultural que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la muerte, la espiritualidad, la cultura y la tradición. Y nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos la capacidad de celebrar, imaginar y crear. Ciertamente. En la tercera parte de nuestra inmersión me gustaría explorar con más detalle las diversas perspectivas sobre Halloween. Por supuesto. Desde aquellos que lo abrazan con entusiasmo hasta aquellos que tienen reservas sobre sus orígenes. Me parece una excelente idea.
Y por supuesto también dejaremos a nuestro oyente con algunas preguntas para reflexionar sobre el futuro de esta festividad tan singular. Me encanta. No te pierdas la última parte de nuestra inmersión en el mundo de Halloween, donde continuaremos desentrañando sus misterios y su significado. Ya hemos explorado las raíces cristianas y celtas de Halloween, sus símbolos, tradiciones y su evolución a lo largo de los siglos. Ahora, como mencionamos antes, me gustaría que profundizáramos en las diversas perspectivas que rodean esta festividad. Es un tema importante porque Halloween, a pesar de su popularidad, genera opiniones encontradas. Claro. No podemos hablar de Halloween sin reconocer ese debate sobre su significado y su valor en diversos sectores de la sociedad. Exacto. Para muchos, Halloween es simplemente una ocasión para divertirse, disfrazarse, pedir dulces y celebrar con amigos y familiares. Pero para otros despierta ciertas inquietudes. ¿Cuáles son algunas de las perspectivas más comunes sobre Halloween en la actualidad? Bueno, como mencionamos antes, para muchas personas, especialmente en Norteamérica, Halloween es una festividad principalmente secular. Es una oportunidad para disfrutar del otoño, dar rienda suelta a la creatividad con los disfraces y compartir momentos divertidos con los seres queridos. Esa es la visión que muchos tenemos de Halloween, ¿no? Una fiesta llena de color, disfraces ingeniosos y, por supuesto, muchos dulces. Exactamente. Pero para otros, Halloween despierta ciertas inquietudes, sobre todo en relación a sus orígenes. Te refieres a la conexión con el paganismo y el ocultismo. Es cierto que Halloween tiene raíces en antiguas creencias sobre la muerte y el mundo espiritual. Precisamente. Algunas personas, especialmente dentro de la comunidad cristiana, ven Halloween como una celebración que trivializa o incluso glorifica prácticas que consideran incompatibles con su fe. Para ellos, la temática de la muerte, los espíritus, las brujas y los demonios puede resultar problemática. Entiendo. Para algunos cristianos, Halloween puede verse como una celebración que se aleja de los valores y principios de su fe. ¿Cómo se aborda esta tensión dentro de la comunidad cristiana? Hay diversas respuestas. Sí. Algunas iglesias buscan alternativas a Halloween, enfocándose en las celebraciones del Día de Todos los Santos o creando eventos con un enfoque más cristiano, como las fiestas de la cosecha o las fiestas de la Reforma. Esas alternativas que mencionaste donde los niños se disfrazan de personajes bíblicos o figuras históricas me parecen una manera interesante de adaptar la festividad a un contexto religioso. Así es, son maneras de participar en la festividad sin dejar de lado las propias convicciones religiosas. Y no olvidemos que hay quienes celebran Halloween, pero desde una perspectiva más secular, reconociendo sus raíces históricas, pero sin atribuirles un significado religioso. Es decir, para ellos, Halloween es más una fiesta cultural que religiosa. Exactamente. Es una ocasión para disfrutar de la creatividad, la fantasía y la conexión con antiguas tradiciones, sin necesariamente adherirse a las creencias que las originaron. Y no podemos olvidar la dimensión comercial de Halloween, que ha contribuido a su popularización en todo el mundo. Es una industria enorme. Sin duda. La industria de Halloween, con sus disfraces, decoraciones, dulces y películas, ha convertido esta festividad en un fenómeno global, generando miles de millones de dólares cada año. A veces me pregunto si esa comercialización no ha opacado un poco el significado original de Halloween, convirtiéndolo en una fiesta más centrada en el consumo que en la reflexión o la tradición. Es una preocupación válida. Es importante recordar que Halloween tiene una larga historia y un significado complejo que va más allá de consumismo. Es una festividad que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la muerte, la espiritualidad, la cultura y la tradición. Totalmente de acuerdo. Y es precisamente esa mezcla de tradiciones, creencias y perspectivas lo que hace de Halloween una celebración tan fascinante y compleja. Así es. Halloween nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos la capacidad de celebrar, imaginar y crear, y que las tradiciones evolucionan, adaptándose a nuevas realidades y perspectivas. Ha sido un viaje fascinante a través de la historia y el significado de Halloween. Hemos aprendido sobre sus raíces cristianas y celtas, la evolución de sus tradiciones, los debates en torno a su significado y las diversas formas en que se celebra en la actualidad. Espero que esta inmersión profunda haya despertado tu curiosidad y te haya dado una nueva perspectiva sobre esta festividad tan singular. Sin duda alguna. Y ahora te invitamos a ti, nuestro oyente, a continuar explorando. ¿Qué otras tradiciones o historias relacionadas con Halloween has descubierto? ¿Cómo crees que esta festividad seguirá evolucionando en el futuro? Las respuestas a estas preguntas, sin duda, enriquecerán aún más tu comprensión de esta celebración milenaria que continúa cautivando al mundo.